días. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas y vamos a empezar un nuevo capítulo. Ustedes se acuerdan, capítulo 16, hablamos de un mayordomo infiel que no ponía atención a lo que Dios le había encargado. Luego estuvimos viendo, la semana pasada estuvimos viendo el rico y Lázaro y lo terrible que es el infierno. Quien entre ahí es para no salir, y quien entre ahí va a vivir con su pecado por toda la eternidad, sufriendo toda la eternidad con su pecado. Y no es la ausencia de Dios, es la presencia de Dios en toda su ira y en todo su justo juicio por toda la eternidad. Y dice capítulo 17, versículos 1 al 4, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en esta mañana, porque nos concedes la vida, porque nos dejas tu palabra, nos dejas en los evangelios. ¿Quién eres tú? ¿Qué Salvador nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna? ¿A quién seguimos? ¿De quién somos discípulos? ¿De quién seguimos los pasos? Gracias. Gracias, Señor, porque no tenemos que inventar a nuestro propio Salvador, porque no tenemos realmente que estar formando o forjándonos una idea de quién eres, porque tu palabra misma nos lo dice. Ayúdanos, Señor, a hacerte caso. Así como te hicimos caso en la salvación, también ayúdanos a hacerte caso en lo que es la vida cristiana. Mereces ser oído, no solamente porque eres nuestro Salvador, sino también porque eres nuestro Señor. Toma, Señor, este tiempo, toca corazones, exhorta, anima, consuela, conforme a tu buena voluntad para con todos. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has dado. Cuida de nuestros hermanos que no están presentes por causa de salud. Bendice, Señor, a nuestra hermana Marisela y en su recuperación, Señor. Ayuda, Señor, a estar bien. Gracias, Señor, te damos y te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había un príncipe que tenía muchos enemigos. Mucha gente, muchos nobles le hacían cosas. Y cuando se volvió rey, mandó a hacer una lista de todos los nobles que había en su país. Y particularmente en los nobles que le habían hecho cosas, mandó que pusieran una cruz al lado. Obviamente los nobles que vieron que su nombre tenía una cruz al lado, empezaron a huir porque ya dijeron, bueno, esto es para, ya nos está dando por muertos el rey. El rey los capturó a todos. Y ya que estaban todos capturados, los puso en su presencia y les dijo que esa marca de esa cruz no era para matarlos, era para recordarle a él que Cristo ya había muerto en una cruz por él y que no tenía por qué vengarse. Que cada uno de ellos le había hecho cosas malas, pero el Señor Jesucristo le había salvado a él y por lo tanto tenía que perdonar. Era para recordar la obra de Cristo, que él perdonó tanto que ahora era tiempo de seguir sus pisadas. El trato para con otros es el hilo que une el capítulo 17 con el capítulo 16 y con el capítulo 15. ¿Qué hacemos con otros? El equilibrio en este pasaje es palpable. Siempre hemos predicado y siempre lo seguiremos haciendo acerca del perdón. Pero toma primero en este pasaje a los ofensores. ¿Qué piensa Dios de los que ofenden a otros hermanos? Y entonces pasa a hablar de los que son ofendidos. ¿Qué espera Dios de ellos?
somos una iglesia que en general, además de por ser pecadores, también nos pesa ser morelenses. Somos una iglesia que difícilmente soltamos las ofensas. Somos una iglesia que fácilmente ofendemos, pero difícilmente soltamos las ofensas. Se ve palpablemente cuando llega alguien del norte y se pone a vivir con nosotros. Ellos son bastante, cosa, bastante claros. Y lo he observado. Nos ofende, pero no decimos nada. Y entre nosotros he estado observando no solamente desde antes de que fuera su pastor, sino como pastor. Y observo y miro que se hacen cosas. Y miro que no arreglan sus cosas. Y las tienen ahí. Lo mejor que hacen a veces es, no pasa nada y sonrío. Lo peor que pueden hacer a veces, muchas veces, es, sí hacerles, regresarles bajita la mano, lo que les hacen. Que hoy sea un día en que al mirar la palabra de Dios, aprendamos que es la voluntad de Dios soltar, dejar ir ofensas, rencores, tristezas y seguir adelante lo que nos reste de la carrera. En primer lugar, quiero que vean los primeros versículos y que piensen en cuidar de no hacer caer a nadie. Dice capítulo 17, versículos 1 al 3a. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Después de dirigirse a los ricos, dirigirse a los fariseos, dirigirse a gente inconversa, ahora se dirige a sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos. Ya no le está hablando a fariseos, ya no le está hablando a gentiles, ahora le está hablando a gente como usted y como yo, a cristianos, a los que nos hacemos llamar seguidores de Jesús, a usted y a mí. Empieza diciéndonos a nosotros los discípulos, a nosotros los cristianos, imposible es que vengan tropiezos. Ya de entrada nos dice Jesús, no es posible que vengan tropiezos. No hay manera de evitar que alguien de una u otra forma nos ponga una trampa para caer en pecado. No hay manera de evitar que nos topemos con gente que nos va a hacer cosas. Es inevitable. No es posible. No es posible, definitivamente está diciéndonos Jesús, es imposible que vengan a la iglesia y no se encuentren con alguien que les va a hacer algo. No sueñen. No sueñen que van a estar en una actividad y que no va a haber alguien que les va a hacer algo. No lo sueñen, es imposible. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro problema sería que fuéramos al cielo y ahí sí nos encontráramos a alguien que nos hace daño. Pero allá no es posible que alguien nos haga daño. Pero mientras estemos en este mundo caído, no es posible. Si no somos nosotros, son otros. Y hacerse la idea, yo soy perfecto y nunca le hago daño a nadie. El Señor Jesucristo nos daría un coscorrón. No es posible. ¿Se acuerdan que en Santiago nos dice que es imposible que alguno no ofenda con la boca? Ya sea porque se quedó callado cuando debió haber hablado, porque no habló las formas de manera correcta, porque no pensó antes de hablar, pero siempre hay algo. Siempre nos vamos a encontrar un gesto, siempre nos vamos a encontrar una palabra mal dicha, no una grosería, pero una palabra dicha inconvenientemente. Siempre nos vamos a encontrar con alguien que tiene un carácter completamente diferente a nosotros y vamos a sentirnos ofendidos. Siempre. No hay manera de evitarlo. Lo cierto es que Cristo dice que eso no significa que lo justifica.
Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Se dirige a aquel que acostumbra a hacerle cosas a los hermanos. Hay de aquel de quien vienen. La idea de este hay de aquel de quien vienen es la idea de que le vienen aflicciones. Pobre del que se dedica a hacerle cosas. Pobre del que ofende a alguien y se pone a pensar, bueno, últimamente es su culpa, ¿para qué se ofende? Hay de aquel de ese hermano que piensa así. Hay de aquel hermano que dice, bueno, es que está obligado a perdonarme. Hay de aquel de ese hermano. Hay de aquel de esa hermana que dice algo o que hace algo y no le importa. De todas maneras están en Cristo y pues ya Dios le perdonó. Dice, hay de aquel por quien vienen. No se trata de karma, se trata de justicia retributiva. Nuestro Señor, como Señor, tiene el derecho de hacer justicia entre su propio pueblo. El dicho mundano dice, el buen juez por su casa empieza y el buen juez empieza por su casa. Y nuestro Dios es más que un buen juez, es un juez perfecto. El hermano o la hermana que ofenden a otro hermano, que pecan contra otro hermano, que hacen que otro hermano peque, que hace que otra hermana peque, no sale impune. Si no arregla las cosas, no sale impune. No piense que porque ya está en Cristo y ya Cristo lavó sus pecados, va al cielo cuando muere y puede dedicar su vida a ofender a otros. No, no puede dedicar su vida a ofender a otros. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Nuestro Señor tiene derecho a hacer justicia. No nosotros, es Dios. Dice versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. A nosotros los discípulos, los cristianos, nos dice que la corrección del Señor es justa. Dios siempre va a ser justo. Lo vimos la semana pasada en cuanto al infierno. No va a haber nadie en el infierno allí castigado injustamente. Todo lo que va a vivir esa persona en el infierno es justo, lo que se merece esa persona. Dios nunca es injusto. Pero lo mismo pasa con su iglesia. Cuando un hermano o una hermana pecan contra otro hermano, contra otra hermana, le ofenden en algo que la Biblia dice que no debemos hacer, la retribución es justa. Lo que siga después es justo lo que merecemos. Dice que el Señor, su retribución es justa, pero tan severo que preferiríamos que se nos amarrara a nosotros nuestro cuello en una gran rueda para moler trigo, de esas ruedas que solamente puede mover una bestia de carga. Preferiríamos eso y que agarraran esa piedra y que la aventaran al fondo del mar con nosotros amarrados ahí. La muerte era segura. Una de las formas de muerte en el Medio Oriente era eso: agarrar a una persona, meterla en un saco, llenarlo de piedras y aventarlo al mar. Ya se imaginarán la forma de morir de esa persona, ahogada. Poco a poquito, pero ahogada. Preferiríamos eso a la retribución de Dios por nuestras ofensas. Así de terrible es el pecado de andar causando daños a hermanos en la iglesia. Así de terrible lo ve Dios. Nosotros lo podemos ver a la ligera, total, es él, total, ella. Así nosotros lo podemos ver como bueno, pues 2 trabajos tendrá. Pero Dios no lo ve así. Dios lo ve tan grave que el día en que comience a juzgarnos por andar haciendo daño a otros, vamos a preferir que se nos amarre
nuestro cuello en una roca y que nos arrojen al mar. ¿Se acuerdan que vimos esa imagen acerca del infierno? Mucha gente dice que el infierno, que el relato de el rico y Lázaro en el infierno es solamente una imagen. Y vimos que generalmente las imágenes en la Biblia son superadas por la realidad. Por lo tanto, el que llega al infierno va a desear que solamente fuera la imagen que se relata en Lázaro. Lo va a desear porque el dolor que va a sentir va a superar cualquier imagen del infierno que hay en la Biblia. No lo podremos comprender. Lo mismo pasa con esta imagen. Cualquier imagen que Dios nos ponga acerca de qué significa, qué va a significar que Dios nos juzgue por andar causando daño a otros, va a superar la realidad. Vamos a preferir la imagen que la realidad en la cual vamos a vivir. A nosotros, los discípulos, se nos dice la razón. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es un término, pequeñitos es un término que denota cariño. Cristo ama a todos, a cada uno de nosotros en esta iglesia. Nos ve con ternura, nos quiere, nos ama de una manera profunda. Y cuando alguien le hace daño a uno de nosotros, Él lo ve como una ofensa personal. No lo ve como uno de ustedes ofendió a otro, lo ve como uno de ustedes ofendió a Dios. Así lo ve. La idea de pequeñitos también nos habla de inocencia. Creo que todos estamos convencidos, venimos a la iglesia y no esperamos que en la iglesia haya alguien que nos haga daño. Si fuéramos a un partido político, ahí sí esperaríamos que la gente hablara mal de nosotros, ¿verdad? Si fuéramos a un club deportivo, ahí sí esperamos que alguien compita contra nosotros para obtener el puesto de delantero o para tener el puesto de defensa o cualquier otro puesto. Lo esperaríamos. Pero llegar a una iglesia y encontrar a alguien que haga algo que no esperábamos, nos agarra por sorpresa. Nos agarra por sorpresa. En el mundo esperamos que nos traicionen, no en la iglesia. En el mundo esperamos que hablen mal de nosotros, no en la iglesia. En el mundo esperamos que nos defrauden, no en la iglesia. Nos agarran desprevenidos. Por eso dice que para Dios esto es algo terrible. Es algo terrible que haya gente en la iglesia que esté o que se deje usar para hacer tropezar a otros. Desde hacerlos enojar hasta hacerlos llorar. Se espera que no pasara, pero va a pasar. Y sin embargo, aunque va a pasar, Dios les dice, ay de aquel que lo provoca. A nosotros los discípulos, los cristianos, nos lanza esta advertencia, dice, mirad por vosotros mismos, el inicio del 3. Es una frase que implica, tengan cuidado. Porque cualquiera de nosotros lo puede hacer. No es algo privativo a unos y a otros no. Es más, inclusive algunos ofensores, algunos ofendidos deben de recordar que alguna vez han ofendido a otros. Se vuelven bastante severos cuando se trata de las ofensas que les hacen, pero nunca se fijan en las ofensas que ellos cometen. Por eso dice ahí, mirad, tengan cuidado. Cada uno de nosotros debe de cuidar, no ser el ofensor. No ser el ofensor. A nosotros los discípulos se nos hace fácil ofender. Se nos hace fácil engañar, lastimar, defraudar, ensuciar.
Pensamos que como estamos bajo la sangre de Cristo y como es inevitable, el problema no está en nosotros, el problema está en cómo reaccionan ellos. Y que como somos hermanos, los otros están obligados a perdonar. A nosotros, los discípulos, los cristianos, se nos olvida o queremos ignorar lo que Cristo piensa de este tema. O se nos olvida o lo queremos ignorar. Él cuida de sus hijos y le desagrada profundamente que hijos suyos lastimen a otros hijos. Es una ofensa contra él mismo. Así que está dispuesto a disciplinar retributivamente y justamente y firmemente a los ofensores. Sí, hermanos, tengo que predicarles acerca del perdón, pero no puedo dejar de predicarles a los hermanos que hacen cosas que necesitan arreglar cuentas, que no pueden vivir haciéndole cosas a otros porque su pecado les va a alcanzar. Si usted sabe que le ha hecho daño a alguien en lo moral, en lo físico, en lo espiritual, en lo económico, es un buen momento para arreglar cuentas con Dios y con esa persona. Porque va a seguir entrando por esa puerta y el ofendido lo va a seguir viendo. Porque va a seguir entrando por esa puerta y al que ofendió le va a seguir doliendo. Y ni usted que ofendió, ni el que ha sido ofendido van a poder estar en paz. Y van a tener que seguir las caras largas, las caras tristes. No haga daño. A Dios sí le importa. En segundo lugar, la otra parte de la moneda. Me gusta mucho que nuestro Dios es muy equilibrado. Dice versículo 3 en adelante, mirad por vosotros mismos. Es bueno que lo dejan aquí como parte del versículo 3, pero en realidad es parte del argumento del anterior versículo, pero nos ayuda. Cuídense también ustedes. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Se nos vuelve a recordar a nosotros los hermanos, a nosotros los cristianos, la necesidad de perdonar. Específicamente, se nos exhorta. Todos los verbos, si ustedes se fijan, todos los verbos que aparecen aquí al respecto de lo que tienen que hacer están en imperativo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ahorita vamos a ver qué es repréndele, para que no esté pensando que el concepto de reprender como algunos piensan. Tiene un concepto interesante. Y si se arrepintiere, ¿qué nos manda Dios? Perdónale, nada de que no le perdones. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, ¿qué nos manda Cristo? Perdónale. Son imperativos. Así que no hay opción. Guardar rencor, no querer arreglar relaciones, que haya en la iglesia gente a la que evitamos hablarle, absolutamente no debe haber en una iglesia. No debe haber en casa, no debe haber en la iglesia. Son imperativos. A nosotros los cristianos, en primer lugar, se nos manda a ser honestos. Dice ahí, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Noten 2 verbos o 2 acciones que son importantes. En primer lugar, si pecare contra ti. No está hablando de que usted se ofenda por cualquier cosa. No, tampoco seamos infantiles. Que no me prestó la plastilina, ya no le hablo. Que yo le saludé, hola, y él me contestó, hola. Ya no le voy a hablar porque fue muy frío.
No, no está hablando de eso, está hablando de si tu hermano pecare contra ti. Si tu hermano o tu hermana hicieran algo que la Biblia dice que no debas de hacer con tu prójimo y te lo hace a ti, a eso se refiere. ¿Qué tiene que hacer? Repréndele. No es el verbo que pensamos de... es un verbo que significa amonéstale. Estamos más o menos, aunque no, ellos no lo tenían, pero estamos más o menos identificados con la idea de la amonestación. Cuando en un partido de fútbol alguien amonesta, el árbitro amonesta a otra persona, no lo está expulsando, lo está amonestando. No es lo mismo. Hay gente que sí, ya dice, bueno, lo tengo que amonestar y llego y no te quiero volver a hablar. Eso no fue amonestación, eso fue una expulsión y eso es lo que la Biblia nos manda a hacer. Reprender da la idea de amonestar. La gente no es adivina. Muchas veces, algunas veces sí, pero muchas veces la gente no sabe que nos molestamos. Nos hicieron algo y luego le preguntan, ¿qué tienes? Nada. Suena mucho a pleitos del hogar, ¿verdad? ¿Qué tienes? Y el esposo le dice, nada. Puede pasar. Y llega a la iglesia, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no me hablas? No, no tengo nada. Yo estoy bien. Habla de honestidad. Es una invitación, hermanos, a hacer una iglesia honesta, a hacer una iglesia clara, a hacer una iglesia, a ser miembros de una iglesia que somos honestos con nosotros, entre nosotros. Reprenderla la idea de amonestar. No es bíblico decir que no tenemos nada, pero realmente tener algo en nuestro corazón. ¿Cómo se llama a decir que no tenemos nada y sí realmente tener algo? Tiene un nombre. Mentir. Se llama mentir. Se llama no decir la verdad. Tengo algo, pero no se lo quiero decir. Sí, a veces es momento de pensar. Tampoco hay gente que si suelta la sopa termina arruinando más las cosas y tiene que pensar bien cómo lo va a decir. Pero el mandato bíblico es hacer honestos. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ir y decirle, ¿sabes qué? Me ofendiste. ¿Sabes qué? Me hiciste sentir mal. ¿Sabes qué? Me dolió lo que me dijiste, o me dolió lo que me hiciste, o me dolió lo que dijiste de mí. Mi deber es hacerlo, con honestidad y con franqueza. La idea es que no se quede nada para futuro. Su esposo, su esposa le hizo algo. Hay que ser francos. No esperar a que 10, 20 años después la esposa o el esposo saquen toda la lista. Mira, y siempre se pregunta la esposa o el esposo, ¿por qué tendrá un archivero ahí? Y ya abre el archivero y en el día no sé qué, y empieza a sacar, hace ratito me vieron con un montón de cosas, eran los informes de la iglesia de varios años. Un montón. Mira, aquí tengo lo que me hiciste en el 2012, lo que me hiciste en el 2001, lo que me hiciste en 1993. Es más, lo tengo por meses. Aquí un bonche grandote, lo que me hiciste la primera semana que nos conocimos. Ahora mírenlo en la iglesia. Pasan años y sigue habiendo el mismo problema. No es bíblico. No es correcto. No es una opción, es un mandato. La gente no es adivina, hay que aprender a ser honestos. Nos cuesta trabajo, a algunos nos cuesta más trabajo que a otros. Decir, eso no me gustó. Pero luego les dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, amonéstale, y si se arrepintiere, perdónale. La idea de arrepentirse es, y si cambia de opinión, y si piensa diferente,
y si llega a la conclusión de que sí es cierto, te ofendí y te pide perdón, el mandato bíblico es, perdónale. Vayamos por partes. Primero habla de un hermano que al escuchar que la otra persona está ofendida, que la otra persona está enojada, que la otra persona se le hizo daño, esta persona, el ofensor, cambia de opinión y dice, sí es cierto, te hice daño, perdóname. Primero debe haber un cambio. Es cierto, a la mayoría de las veces lo que hacemos es, ¿para qué le digo si de todas maneras me va a decir dos cosas vas a tener, enojarte y contentarte? O tú fuiste el que te enojaste, no yo. O alguno de los otros pretextos que usamos. Debemos entender que hay gente más bien no que hay gente, debemos entender que nuestros hermanos tienen corazón. Y a veces hacemos cosas contra ellos y les ofendemos. A veces en palabra, a veces en acciones. Hay cosas que sí son pecado y que se los hacemos a otras personas y que nos vienen y nos dicen, oye, esto que hiciste fue malo para mí. Si esa persona dice, tiene razón, me equivoqué, perdóname, nuestro deber es perdonar. No es una opción, es un mandato. Ahora viene la palabra perdonar. La palabra perdonar es una palabra que significa abandonar el pleito, dejar atrás el pleito. Eso significa la palabra perdonar. Me piden perdón, yo perdono, significa que dejo el pleito. Se acabó el pleito, realmente se acabó. No es algo así como que se acabó, pero no se acabó. A veces hacemos eso, o sea, se acabó, está bien, te perdono, pero no me vuelvas a hablar. Eso no fue perdón. Oh, está bien, te perdono, ahora somos amigos, pero ¿te acuerdas hace? Y cada 15 días, ¿pero te acuerdas? Y me acuerdo de ese verbo ahí en 1 Corintios que dice no guarda rencor. Es un verbo que significa no contabiliza rencor. Quiere decir no está, esta es la cuarta vez que me la haces. Esta es la séptima vez que me la haces. Esta es la 1637 vez que me lo haces. Deja el pleito. Se acabó. Y realmente puede volver a hablar bien con esa persona. Hacer el esfuerzo por hablar bien con esa persona, hacer el esfuerzo por tratar con aprecio a esa persona, realmente acabó el pleito y no es opción, es mandato. Si la persona llega, oye, te ofendí, perdóname. Es cierto, a veces lo que pasa es que llegan y dicen, oye, si alguna vez te ofendí, la otra persona pues no está seguro. Pues por si acaso. No, si él no está seguro, pero usted está segura de que le ofendió, pues dígale que le ofendió. No estés inseguro, me ofendiste en esto. Y sí, realmente me duele. Y todavía me duele, aunque haya pasado 20 años, todavía me duele. Me lo hiciste el día que se fundó la iglesia. Ese día llegué bien feliz en la fundación de la iglesia y me hiciste eso. Y llevo 37 años pensando en eso. 42 si me lo hiciste desde el día de la fundación como misión. Seamos claros y honestos. Pero si nos piden perdón, se nos manda a perdonar. Así. No es opción. Dice allí, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, el Señor te manda, suelta el pleito 7 veces. No habla de ustedes ofensores que estén midiendo, le voy a hacer otra, ya, esta es la séptima, esta es la última que le hago porque si le hago la octava ya no me va a perdonar. No está hablando de eso, está hablando de la disposición amplia a perdonar. La disposición amplia a perdonar. Obviamente no va un hermano a ofendernos de esta manera 7 veces. Ni nosotros vamos a llevar la cuenta para que cuando llegue la octava vez ya no. De hecho, en Mateo es
7 veces 7, 49 veces. 70 veces 7, 490 veces. No va a pasar en un día. Se nos manda a no llevar una libreta de anotaciones de faltas. Nos manda a seguir las pisadas de Cristo, a estar listos a perdonar. La condición en verdad es el arrepentimiento. Si la otra persona está jugando con el perdón, ese no es nuestro problema. Ese es entre él y Dios. Si la otra persona se dedica a hacernos cosas, ese no es nuestro problema. Dios se va a encargar de esa persona porque ya lo dijo atrás. Mejor le fuera que se amarrara su cuello a una piedra de moler. A nosotros los discípulos se nos olvida que también Cristo nos ama y que no es la voluntad suya que andemos cargando con conflictos. No es la voluntad de Dios que usted cargue con rencor. No es la voluntad de Dios que usted cargue con angustias. No es la voluntad de Dios que usted entre por esa puerta y vea a la persona que no le cae bien y sienta coraje. No es su voluntad. No es su voluntad que esté guardando cosas que pasaron años atrás. No es su voluntad. A nosotros los discípulos, los cristianos, realmente se nos hace difícil perdonar. Pensamos que por un lado la gente debe saber que nos ha ofendido y por el otro lado nos ofendemos por cualquier cosa que le pegue a nuestro orgullo. Nos cuesta trabajo equilibrar y ser honestos, pero al mismo tiempo el orgullo nos hace creer que podemos vivir sin perdonar a alguien y que podemos seguir nuestra vida cristiana como si nada. Nos hace creer nuestro orgullo, hacer pensar que podemos seguir con algún rencor contra alguien y pensar que Dios bendice nuestra vida. Y no es así. Cuando nos falta perdonar a alguien, no hay bendición. Cuando nos falta soltar, no hay bendición de Dios. Si usted ha sido agraviado bíblicamente por alguien, y estoy hablando de bíblicamente, no estoy hablando de que a usted alguien le agarró una agujita y explotó su orgullo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si a usted le han agraviado bíblicamente, es necesario dejar el orgullo y ser honestos. Humildemente honestos. Y enfatizo, humildemente honestos. Y estar dispuestos a hablar, a arreglar, a soltar, a perdonar. Y que Dios le dé ese corazón perdonador como el de Cristo. Estaba la historia de dos amigos que se llevaban bien, pero por algo intrascendente se dejaron de hablar. Y pasó mucho tiempo y finalmente alguien convenció a uno de estos amigos de que fuera a hablar con su otro amigo y le pidiera perdón por lo que pasó. Y este amigo pues sí hizo la cita con su otro amigo, pero nunca llegó. Su otro amigo se sintió aún más decepcionado porque pensó que su amigo nada más estaba burlando de él. Pero al otro día leyó en el periódico que su amigo había sido asesinado en la calle y se dio cuenta que había sido asesinado mientras venía a hablar con su amigo. El dolor de no haberse reconciliado fue inmenso. Usted puede ofender a otros y asumir que se le tiene que perdonar, pero Dios no pasa por alto esas ofensas. Es tiempo de pedir perdón a Dios y pedir sabiduría de parte de Dios para saber cómo arreglar la ofensa. Usted puede haber sido ofendido en algo que la Biblia marca como ofensa y usted puede seguir guardando eso y sufrir y ver que Dios no le está bendiciendo, o puede venir a pedir a Dios perdón por guardar eso en el corazón y pedir sabiduría y humildad para arreglar las cosas y perdonar. Dios no bendice
hogares de rencorosos. Dios no bendice ministerios de rencorosos. Y Dios no bendice iglesias de rencorosos. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos permites ver en tu palabra lo que tú piensas. Simplemente con ver lo que tú piensas debería ser suficiente como para tomar decisiones. Simplemente con leer lo que tú piensas sería más que suficiente como para venir al altar, pedirte perdón y comenzar a arreglar cosas. Señor, tú conoces a los corazones de mis hermanos. En primer lugar, sabes si algún hermano o una hermana está aquí y sabe él o ella que ha ofendido a alguien. Lo sabe. Lo sabe en su corazón y lo sabe y lo siente. Pero no ha pedido perdón a esa persona. No ha comenzado a arreglar las cosas. Señor, dale la convicción de que tú no pasas por alto eso. Y entre más tiempo se tarde, más corre el riesgo de que tú comiences a dar justicia retributiva y empiece el sufrimiento. Abra corazones aquí. Pero también seguramente hay corazones de personas que han sido ofendidas bíblicamente. No que sus orgullos han sido ponchados, sino que bíblicamente han sufrido ofensas, pero que las han guardado. Las han guardado a veces pensando que es por el bien de otros, a veces pensando que es por el bien de la otra persona, pero lo ha guardado y le ha estado haciendo daño. Se ha dado cuenta que a pesar de todo, no hay bendición en su vida, porque está guardando algo que no quiere arreglar. Señor, que también les lleves a la convicción. No es bueno guardar rencor. Que puedan pedirte perdón por guardar rencor y pedirte sabiduría para dirigirse humildemente a las personas que les han hecho daño y nuevamente restaurar la relación. Nuevamente saber que están bien y que ahora sí cuentan con tu aprobación en lo que están haciendo. Tú conoces corazones. Y así en actitud de oración habrá alguien que diría la mera verdad, verdaderamente, pastor, necesito que oren por mí. Yo sé que he ofendido a personas y necesito restaurar esa relación. Que Dios me dé el valor, la humildad de poder arreglar cosas, porque no quiero que finalmente tenga Dios que arreglar esas cosas, porque sé que eso me va a dar mucho dolor. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. Hermano, hermana, guarda rencor. Se ha dado cuenta que en verdad hay gente en la iglesia a la cual no le puede hablar. Hay gente en la iglesia con la cual no puede convivir porque algo le hicieron y no ha podido perdonar. Pero dice, pastor, ayúdeme a orar por mí. No quiero vivir más con esa carga. No quiero vivir con esa carga. Necesito perdonar. Necesito hablar con las personas, tener la sabiduría y la humildad para hablar con ellos y poder arreglar las cosas. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. Amén. El altar queda abierto. El problema puede ser en su casa. No deje que
tanto la ofensa como el rencor finalmente destruyan su hogar. El problema puede estar en sus relaciones en la iglesia. No deje que la ofensa o que el rencor se anide al grado de que no puede disfrutar el venir aquí. El altar queda abierto. No ha tenido la oportunidad, pero dice, yo no tengo problemas con nadie, pero el día en que lleguen, que Dios me ayude a ser humilde para no ofender, o que Dios me ayude a ser humilde para arreglar las cosas con quien me ofenda. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana. Tú, Señor, alivia corazones. Quizás haya personas aquí que fueron ofendidas por algo muy serio y no han podido soltarlo y les va a costar trabajo soltarlo. Que tú, Señor, hables a sus corazones porque no hay bendición así. Realmente puede alguien decir, no importa cómo, qué pasa alrededor con otras personas, Dios me bendice. No es cierto, no pasa. Señor, danos un corazón humilde. Ayúdanos a ser precavidos. Dice tu palabra que si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y en verdad es muchas veces imposible no ofender. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser amables, a ser conscientes. Pero también, Señor, si alguien nos ofende, ayúdanos, Señor, también a ser humildes, a ser honestos, a ser amables y a dejar ir. Y hablar con las personas y luego dejar ir, para que la amargura no se anide en ningún corazón aquí. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a aplicar esto a nuestras vidas. Este es tu pensamiento acerca de quien ofende y este es tu pensamiento acerca de quien ha sido ofendido. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos permite llevar adelante lo que tú quieres para nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos permitas un buen descanso y podamos regresar nuevamente en la tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.